Hola, hola, Dios te bendiga. A ti que me estás viendo a través de esta pantalla, agradezco mucho tu tiempo en mirar este video porque estaré compartiendo un súper tema. Y anteriormente compartí un video basado en 8 resurrecciones no proféticas. En esta ocasión quiero hablarte de 7 resurrecciones que sí son proféticas. Es decir, de 7 de ellas, solamente 2 ya se cumplieron, pero faltan 5 por cumplirse. Por favor, atento o atenta y comencemos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 21, que así tal como por medio de un hombre, quien fue Adán, entró la muerte para toda la humanidad, también por medio de otro hombre, quien fue nuestro Señor Jesucristo, llegó la vida eterna para todos los que creemos en Él. Acordémonos también de estas palabras que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué hermosas promesas por parte de nuestro Señor y Dios. Escucha también lo que se nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para nosotros, los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora también en Juan 14, 19, Jesús dijo estas palabras. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque vivo yo, ustedes también vivirán. Todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, sabemos perfectamente que después de su muerte, al tercer día Él resucitó. Y después de haber estado 40 días entre sus discípulos, ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero también vive y reina en nuestro corazón, en el corazón de todo aquel que le haya abierto la puerta y le haya confesado como su único y suficiente Salvador. Y para proseguir con las resurrecciones, quiero que escuches lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, como hemos escuchado, y todas estas resurrecciones que faltan en el futuro, cada una se dará en su debido momento. Y si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la primera, entonces, ¿cuál será la segunda? Pues déjame decirte que también esta es una profecía que ya se cumplió, ya que la Biblia nos enseña que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchos salieron de sus tumbas. Escucha lo que se nos dice en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aunque la Biblia no relata más detalles sobre estos santos de Jerusalén que resucitaron, se cree que después de su resurrección, ellos ascendieron al cielo con un cuerpo ya glorificado, semejante al de Cristo. Y asimismo nosotros tendremos un cuerpo glorioso, semejante al de Él. Esto lo dice en Filipenses 3:21. Y bien, de estas 7 resurrecciones proféticas, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo fue quien cumplió la primera. Y la segunda, algunos santos de Jerusalén, aquellos que resucitaron después de Él. Pero ahora vayamos con las otras 5 que no se han cumplido. Y antes de eso quiero que escuches las palabras de Jesús en Juan 14, 1 al 3. Y dice así: No dejen que su corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente.
Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Pero cuando todo ya esté listo, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta hermosa promesa Jesús la hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo, y es la misma que se ha extendido para todos nosotros, los que hemos creído en su nombre. Y aquí es donde vamos a ver la tercera resurrección que está a punto de cumplirse, ya que Jesucristo muy pronto volverá por los suyos. Y este secreto fue revelado al apóstol Pablo. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando escuchamos la palabra no todos dormiremos, se está refiriendo a que no todos moriremos. Es decir, si nosotros tenemos la fortuna de estar vivos cuando Jesucristo regrese y estamos viviendo una vida en santidad y agradable delante de Dios, entonces seremos transformados. Nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso semejante al de Cristo y entonces seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y para confirmar lo que te estoy diciendo, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Queridos amigos oyentes, lo quiera creer la gente o no, esta es una profecía que está a punto de cumplirse porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo así: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no hay nada en la Biblia escrito que no se haya de cumplir. Muy pronto nuestro Señor Jesucristo traerá consigo a los que durmieron en Él. Esto quiere decir que los espíritus de aquellos familiares que murieron creyendo en Jesús pronto vendrán con Él a recibir ya sus cuerpos glorificados de las tumbas. Luego nosotros, si tenemos esa fortuna de estar vivos, seremos transformados, como ya lo había dicho, y seremos arrebatados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Vamos entonces a la cuarta resurrección, la cual corresponde a los 2 testigos en el tiempo de la tribulación. Escucha lo que dice Apocalipsis 11, versículo 3 al 12. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Después del arrebatamiento y al comienzo de la tribulación, aparecerán estos 2 testigos enviados por Dios, los cuales seguirán predicando la palabra por 1260 días. Esto viene siendo un lapso de 3 años y medio. Pero ahora vayamos a escuchar la 5ª y 6ª resurrección, las cuales se juntarán al mismo tiempo. Porque se dará la resurrección de aquellos que murieron mártires en el Antiguo Testamento, pero también de aquellos que serán decapitados en la gran tribulación. Escuchemos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hemos escuchado el clamor de los santos del Antiguo Testamento. Y tal vez te preguntarás por qué ellos no recibieron su cuerpo ya glorificado en el arrebatamiento. Acordémonos que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, se nos dice que todas estas resurrecciones tendrán un orden, ya que Jesús fue el primero en resucitar y después los que pertenecemos a Cristo, porque por Él vino la salvación al mundo. Entonces, ¿por qué creemos que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los decapitados en la gran tribulación se juntarán al mismo tiempo? En Daniel capítulo 12, versículo 13, se le dijo a este profeta que él reposaría y que al final de los días, es decir, al final de la tribulación, se levantaría para recibir su recompensa. Pero escuchemos también lo que se les dice a aquellos que resucitarán al final de la tribulación, es decir, los decapitados. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de los 1000 años, viene el juicio del gran trono blanco. Y ahí es donde vemos que todas las resurrecciones se resumen en 2. Los que irán a la vida eterna y los que irán a la condenación eterna. Y aquí es donde vamos a ir a la 7ª y última resurrección, la cual trata de aquellas personas que nunca quisieron nada con Dios y siempre rechazaron la salvación. Estas personas no volverán a vivir hasta después de los 1000 años. Y resucitarán para ir directamente a ser juzgados. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por último, pon mucha atención a lo que se nos dice en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta será la triste realidad para los que se rehúsan a recibir la vida eterna, el cual es nuestro Señor Jesucristo.
ya que en Juan 14:6 Él dijo estas palabras: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin duda esto es algo muy fuerte, pero también es un llamado de Dios para ponernos a cuentas con Él. Así es de que si tú eres una persona que aún no ha confesado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, te invito a que lo hagas ahora. Mañana puede ser muy tarde. Recuerda que el evadir el tema del tribunal de Cristo no te va a hacer evitarlo. Por eso te aconsejo que cambies de estilo de vida y te acerques más a Dios. Y bien, pues hasta aquí voy a concluir, pero antes de eso te pido que por favor me regales un me gusta y si no estás suscrito en el canal, te invito a que lo hagas, ya que eso me va a ayudar a que estos videos puedan seguir circulando y lleguen a más personas. Pero quiero reiterar lo que dije en un video anterior. No estoy buscando suscriptores para ganar dinero. Que Dios me libre de hacer eso porque la palabra de Dios no se vende. Solamente quiero que estos videos lleguen a mucho más personas y si por algo YouTube comienza a pagar por este contenido, lo digo en delante de Dios y de ustedes, que ese dinero sería destinado únicamente para las personas que viven en la calle. Y bueno, pues sin más, gracias por haber estado aquí, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.